El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, el Señor nos recibe hoy día, en este domingo, con esta palabra, sin duda, como tantas páginas de todas las Escrituras que exultan de abundancia y de bendición. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dice Jesús. Es un momento en que Jesús, digamos así, irrumpe de gozo en gozo, experimenta un gozo profundo y lo expresa con esta oración de alabanza a Dios su Padre. Bendito seas, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Y por qué esta alegría de Jesús? ¿Por qué este gozo profundo que siente Jesús? Dice: ¿por qué has ocultado estas cosas a los sabios y a los inteligentes y en cambio se las has revelado a los pequeños? Fíjense esta alegría que siente Jesús porque Dios su Padre ha tenido a bien revelarnos los grandes misterios del reino de los cielos. Si nosotros vamos un poquito antes del Evangelio que hemos escuchado hoy, y si vamos retrocediendo, nos daremos cuenta a qué se refiere Jesús cuando dice: has revelado estas cosas a los pequeños. Jesús, queridos hermanos y hermanas, ha venido al mundo con una misión. Justamente la misión para la que el Padre envió a su Hijo Jesús al mundo fue para revelarnos el gran misterio, dice San Pablo, que estaba escondido a lo largo de los siglos. Y ese gran misterio escondido nos ha sido revelado en Jesús, ese gran misterio escondido que es el ser de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son, digamos así, sus características? ¿Quién es este Dios que ha creado el cielo y la tierra? ¿Quién es este Dios tan poderoso para haber hecho millones de estrellas, millones de galaxias, unos océanos inmensos, millones de aves, de peces? Y sobre todo, ¿quién es este Dios que nos ha creado a nosotros? ¿Quién es este Dios que sacó a Israel de Egipto? ¿Quién es este Dios que fue capaz de abrir el mar para que los israelitas pasen por el medio? ¿Quién es este Dios? Este Dios que incluso para el mismo pueblo de Israel, al cual se le había manifestado con grandes prodigios y señales a lo largo de los siglos, pero de todas maneras para el pueblo de Israel continuaba, en cierto modo, siendo un Dios escondido. Y este Dios, queridos hermanos, se nos revela plenamente en Cristo. ¿Y cómo se nos revela? Como hemos escuchado en la primera lectura. He aquí que viene tu Rey,
justo y victorioso, pero al mismo tiempo humilde y montado en un asno, en una cría de asna. Este es, queridos hermanos, nuestro Dios. Tantas veces nos puede pasar lo que sucede en las religiones naturales, es decir, las religiones no reveladas. El hombre proyecta en la divinidad sus propios conceptos. Y tantas veces, y esto ha sido a lo largo de la historia de las religiones, siempre ha sido así, y hasta hoy día hay algunas religiones que lo ven de esta manera, y proyectan en la divinidad, proyectan en Dios sus propios pensamientos, y hacen o piensan que Dios es un Dios duro, un Dios severo. Jesús en los evangelios nos relata también una parábola que nos puede iluminar lo que quiero decir. Dice que él habla de un amo que llama a 3 siervos y les dice: tengo que salir de viaje y les voy a dar a ustedes unos talentos, que eran las monedas de la época, para que mientras yo estoy de viaje ustedes vayan trabajando, los hagan fructificar. Y a uno le da 10 talentos, al otro le da 5 talentos, al otro le da 1 talento, lo que fuera, y vuelve después de un tiempo. Seguramente todos conocemos la parábola. Y dice que aquel a quien le dio 10 talentos le dice: Señor, aquí están tus 10 talentos, los he trabajado y tienes 10 talentos más, he duplicado los talentos. El otro, el que le dio 5, le dice: aquí tienes tus 5 y 5 más, porque los he duplicado. Y al que le dio 1, le dice: aquí te devuelvo tu talento. Dice: ¿por qué no has hecho nada con el talento? Dice: no, porque tuve miedo de perder el talento, porque he oído decir que tú eres muy duro, que tú eres muy severo, y si en lugar de irme bien me iba mal, tú me ibas a castigar si perdía este talento. Y Jesús, conocemos la parábola, termina relatándola, ¿no? Diciendo justamente ay, siervo malo, tú has creído que yo soy una mala persona, que yo soy una persona dura, que no comprendo, que no soy comprensivo, etcétera, etcétera. Efectivamente, muchas veces, queridos hermanos, esto en las religiones no reveladas, pero algunas veces nos puede pasar también a nosotros, que nos hagamos ideas equivocadas de Dios, que pensemos que Dios es duro, que Dios es malo, que Dios es severo, es un juez severo. Y sin embargo, esto no es así. Dios es todo lo contrario. Fíjense cómo el salmista ha llegado a conocer a Dios, esta intimidad con Dios, que le ha llevado a escribir, a componer este bello salmo que hemos cantado después de la primera lectura, donde nos cuenta quién es Dios. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es bondadoso en todas sus acciones, sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan, y termina con esta frase que realmente es bellísima: nuestro Dios es cariñoso, tierno con todas sus criaturas. Queridos hermanos y hermanas, yo pienso que uno de los grandes pecados que podemos cometer, incluso los que estamos dentro de la iglesia, es no confiar en Dios. Uno de los grandes pecados es tener miedo a Dios. No estoy refiriéndome al santo temor de Dios, que es otra cosa, lo diremos dentro de un momento, sino el miedo a Dios, el miedo. Este Dios que si me porto mal me va a castigar, las cosas me van a ir mal. Este Dios cuya amistad la tengo que ganar en base a mis méritos, a mis buenas obras. Este Dios que en el fondo es un juez, o peor todavía, un verdugo. Y sin embargo, como decía hace un momento, Dios se nos ha querido revelar, y se nos ha revelado en su Hijo Jesús, en este Jesús que dice las Escrituras que pasó por este mundo haciendo el bien,
en este Jesús que no condenó a la mujer adúltera, en este Jesús que no tenía complejos para sentarse a la mesa con publicanos y pecadores, en este Jesús que supo acoger a la prostituta, en este Jesús que no tuvo asco de meterse con los leprosos, en este Jesús que supo perdonar incluso a los que lo estaban matando y a aquellos que lo calumniaban y lo perseguían. Y Jesús es Dios. Dios se nos ha revelado lo profundo de su ser, encarnándose y haciéndose hombre, para que nosotros lo podamos ver, lo podamos tocar, podamos ver cómo actúa Dios, y Dios actúa como ha actuado en su Hijo Jesucristo a lo largo de los 3 años de existencia terrenal, y es lo que nos relatan, nosotros lo sabemos a través de los relatos del Evangelio. Por eso Jesús exulta de gozo esta mañana, irrumpe en gozo y bendice a su Padre, porque estas cosas, la belleza del reino, el sentido de la vida, incluso el sentido de la cruz y del sufrimiento, nos lo ha revelado a los pequeños. Solamente los pequeños pueden conocer los misterios del reino. Todo, dice Jesús, me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Para poder conocer a Dios hace falta que su Hijo Jesús nos lo revele, que Jesús nos lleve al encuentro con el Padre, a un encuentro personal. Los cristianos no conocemos a Dios porque nos han hablado de Él. No conocemos a Dios porque hemos leído muchos libros o el catecismo. Cuando éramos pequeños, las monjitas tan buenas nos enseñaron. No, ciertamente eso ha sido una ayuda, eso ha sido una iniciación, eso ha sido, ha sido un aliento. Pero los cristianos, queridos hermanos, conocemos a Dios porque nos hemos encontrado personalmente con Él. Esto es el cristianismo. A mí me gusta repetirlo con frecuencia, estas palabras del Papa Benedicto XVI en su primera encíclica, porque son muy iluminadoras. Dice el Papa, el cristianismo no consiste en adherirse a un sistema filosófico, una forma de pensar. El cristianismo no se reduce a un sistema moral, cumplir mandamientos. No, dice el Papa. El cristianismo comienza con un acontecimiento muy concreto. Si no hay ese acontecimiento, no hay cristianismo. Hay conocimiento, hay lectura, hay ideas. Pero el cristianismo comienza con un acontecimiento muy concreto, que es un encuentro personal con Jesucristo resucitado. Un encuentro personal con Jesucristo resucitado. Y cuando uno se encuentra con Cristo, entonces todas las proyecciones propias de nuestra religiosidad natural van cayendo y se va levantando ante nosotros, ante nuestros ojos, el verdadero ser de este Dios clemente y misericordioso. Se nos va revelando. ¿Y quién, queridos hermanos, puede tener este encuentro personal con Cristo? Dice Jesús, no los sabios y los inteligentes, sino los pequeños, los pobres. Se lo ha revelado a los pobres. ¿Qué significa estos términos? Para poder ubicarnos. Cuando hablamos de sabios y de inteligentes, cuando Jesús usa estos términos, no se está refiriendo a personas que con su trabajo, etcétera, etcétera, logran ser buenos intelectuales, no necesariamente ellos. Los sabios y los inteligentes son aquellos que creen saberlo todo, son aquellos que se sienten autosuficientes, son aquellos que creen bastarse por sí solos, que se sienten superiores incluso al mismo Dios. La personificación más clara es la de ciertos fariseos y escribas de la época de Jesús, que se sentían ellos por encima de los demás,
que se sentían superiores a los otros y que incluso se sentían con autoridad para manipular las Sagradas Escrituras. En cambio, y justamente ellos no reconocieron en Jesús a Dios. Justamente fueron ellos los que conspiraron para matarlo. Dios a ellos no se los reveló, estaba delante de ellos, estaba Dios en la persona de Jesús, pero ellos no se enteraron porque Dios no se los reveló, porque Dios no les hizo accesible la revelación. En cambio, ¿a quiénes Dios se ha revelado? En primer lugar, queridos hermanos y hermanas, a la Virgen María. Una mujer humilde, una mujer sencilla, como lo cantará ella. Conocemos el cántico del Magnificat, cuando su prima Isabel la va a visitar, cuando ella va a visitar a su prima Isabel. Y la Virgen María dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado mi humillación, ha visto que yo no soy nada, se ha fijado en mí sin que yo lo merezca. Esto es el cristianismo. El cristiano es uno que, como la Virgen María, se reconoce agraciado, bendecido por Dios sin merecerlo. Nos presentamos ante Dios con las manos vacías, dice Jesús en el Evangelio. Después que hayan hecho todas estas cosas buenas, cuando lo feliciten, los aplaudan, o ustedes mismos se miren al espejo, para decirlo de alguna manera, piensen una cosa: solamente soy un siervo y he hecho lo que tenía que hacer. Y he hecho lo que tenía que hacer. Esto es, queridos hermanos y hermanas, la humildad. El cristiano no se va poniendo medallas. El cristiano no va haciendo buenas obras con un fin secundario, perverso, de ganarse el cielo o lo que fuera. No, el cristiano vive de la bendición de Dios y vive haciendo el bien porque es lo que le brota de su corazón, porque ama, no por cumplir leyes, no por buscar un premio, una segunda intención perversa, simplemente porque ama, porque está lleno del amor de Dios. Y justamente por eso puede perdonar a quien le ofende, justamente por eso puede no responder al mal con el mal, justamente por eso tiene los bolsillos abiertos para dar limosna y compartir sus bienes con los demás, porque está por encima de todo, porque el cristiano vive en Dios y porque Dios vive en el cristiano. Por eso, queridos hermanos, se entiende en este contexto bellísimo lo que es el cristianismo. Tantas veces nos da miedo de ser cristianos, tantas veces nos da miedo de romper con tantas ataduras, y al final terminamos, como dice Jesús, cansados y agobiados, cansados de nuestros pecados, cansados de tener una vida sin sentido, cansados de pasarnos la semana trabajando, atendiendo problemas, y no tenemos una vida interior, no tenemos, el cielo se nos cierra, agobiados por tantas presiones de una sociedad secularizada, agobiados de tantas dificultades. Y sin darnos cuenta se nos pasa la vida sin ser felices, se nos pasa la vida cansados y agobiados, y así nos vamos al cajón y nos morimos, tristes, resignados. No hemos disfrutado la vida, no hemos sido felices, ¿Por qué? Porque hemos puesto lo inmediato, lo aparente, lo material, le hemos dado más importancia, lo hemos puesto por encima incluso de Dios, porque en el fondo no nos fiamos de Dios y consideramos que la vida la tenemos que organizar nosotros y que el pan nos lo tenemos que conseguir nosotros, porque Dios no existe y Dios no provee. Y si vemos que nos está faltando el dinero y hay que hacer trampa, tantas veces caemos en la tentación de hacer trampa, porque no confiamos en Dios tantas veces. Pues bien, queridos hermanos, este Dios que es compasivo y misericordioso, este Dios que ha creado todo cuanto existe, este Dios que se ha clavado en la cruz por nosotros, que ha derramado hasta la última gota de su sangre y ha perdonado todos nuestros pecados
y ha abierto el cielo para nosotros, hoy día, a través de su palabra, nos dice esto: vengan a mí los que están cansados y agobiados. Si tú estás cansado, si tú estás agobiado, alégrate, porque esta palabra es para ti. Alégrate porque Jesús te está hablando a ti hoy día en primera persona y te invita a ir a Él, a venir a Él. Él ya ha venido a ti, Él ya ha venido a nosotros. Dios ha venido a nosotros encarnándose en el seno de la Virgen María y haciéndose hombre. Ahora nos invita a ir también nosotros a Él. Y nos podría pasar lo que le pasó al apóstol: maestro, no sabemos cómo ir a ti. Y entonces Jesús nos dice: pues para venir a mí hace falta seguirme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres tener vida eterna? Ven y sígueme. Yo soy el camino. Sigue mis huellas. Toma sobre ti mi yugo. Toma sobre ti mi carga. No tengas miedo. ¿Qué significa yugo? Vamos a ir terminando. En el tiempo de Jesús, los judíos a los 10 mandamientos, a la Torá, le llamaban el yugo. Y Jesús viene como un judío, como un rabino, a llevar estos 10 mandamientos a su cumplimiento, a su perfección. Y eso es lo que nos dice el Señor. Toma sobre ti mi yugo significa: toma sobre ti mi evangelio. Procura vivir según el Espíritu. No te dejes llevar por las pasiones de la carne. Toma sobre ti mi yugo y aprende de mí, que soy pequeño, que soy manso, que soy humilde de corazón. He aquí la clave de la felicidad: el no resistirse al mal, el ser humilde, el no sentirse superior a los demás, el saber perdonar, el darnos cuenta que la gente que nos rodea no son perfectos, porque tampoco nosotros somos perfectos, y no exigir constantemente al esposo, a la esposa, a los hijos, no estar siempre recordando el daño que nos han hecho. Ser manso, ser pequeño, ser humilde, sentirse necesitado de Dios, no confiar todo en nuestras propias fuerzas. Si nos sentimos necesitados de Dios y somos humildes, entonces rezamos y empezamos el día: Señor, ayúdame. Ayúdame hoy día a ser feliz, a hacer tu voluntad. Ayúdame a amar a mi esposo. Ayúdame a dar la vida por mi esposo y por mis hijos, aunque ellos no lo reconozcan. Ayúdame a ser un buen hijo, a obedecer. Ayúdame a trabajar, no tanto por un sueldo, que también lo necesito, sino sobre todo por amor a ti, para colaborar contigo en perfeccionar esta creación. Ayúdame a tratar bien a mis compañeros de trabajo, a mis súbditos o a mis jefes, a no hacer trampa. Ayúdame a no ser indiferente ante el sufrimiento humano. Señor, yo no puedo, soy un egoísta, tú hazlo por mí. Esto es el cristianismo, no es el esfuerzo humano, el hombre que solamente se confía en sus fuerzas y en su razón. El cristianismo es el pequeño, el cristiano es el pequeño que se apoya en Dios. Tomad sobre vosotros mi yugo. Tomemos este evangelio sobre nosotros y hallaremos descanso para nuestras almas. No tengamos miedo de tomar sobre nuestros hombros esta carga de Jesús, porque mi carga es suave, mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Cuál es la carga que lleva Jesús sobre sus hombros? La carga de la cruz, queridos hermanos, que tantas veces nos parece horrible, nos parece pesada, pero cuando apoyados en Dios ponemos el hombro y la cargamos, nos damos cuenta que efectivamente es más la mala fama que tiene la cruz que el daño que hace, porque es en la cruz, cuando entramos en el sufrimiento, la enfermedad, las dificultades, apoyados en Dios, confiados en Dios, pequeñitos ahí, Dios aparece. Y esa cruz que nos parece tan pesada, Él resulta que la hace ligera, porque Él la carga con nosotros, Él la carga en nosotros.
Queridos hermanos, el Señor, Dios nos ha creado para ser felices. Y no hay mayor tristeza, les digo, les confieso, les comparto, para mí como pastor, para mí como pobre hombre que ha tenido la gracia de encontrarse con Jesucristo y alcanzar la felicidad, no hay mayor tristeza que ver tanta gente que tiene una vida sin sentido, tanta gente que no es feliz, teniendo la felicidad al alcance de nuestra mano, porque Dios está siempre cerca, pero somos obstinados tantas veces en no querer coger la mano que Dios nos tiende. Somos obstinados tantas veces en no dejar espacio en nuestra vida diaria para la oración. Nos contentamos con cumplir el precepto de la misa dominical y no nos damos cuenta que necesitamos mucho más que la misa dominical. Necesitamos rezar, necesitamos visitar el Santísimo, necesitamos leer la Biblia, necesitamos participar en algún grupo de la parroquia, en algún movimiento que nos ayude en el día a día. No basta la misa dominical, ¿qué va? No basta, necesitamos más para ser felices. Por eso también ahora, aquí en la catedral, aquí en el pasaje, en el salón de la esquina, estamos dando unas charlas también para adultos, justamente para darles estas herramientas para alcanzar la vida eterna. ¿Qué días son? Los lunes y los jueves, aquí a las 7:30, aquí cerquita, a los lunes y los jueves, aquí pueden venir. O si no, vayan a sus parroquias, díganle a sus párrocos: padre, yo quiero algo más que la catequesis, que la misa dominical. Necesito algo más, porque la misa dominical no es poquito, 1 hora a la semana. ¿Y el resto de la semana qué hago? ¿Quién me enseña a rezar? ¿Quién me enseña a rezar? Perdón, no es lunes y jueves, sino martes y viernes. Aquí en el pasaje de la catedral, todos invitados. ¿Quién nos enseña a rezar? ¿Quién nos hace presente a Dios? ¿Quién nos predica durante la semana? Las novelas, las series de televisión, muertes, asesinatos, violencia, sacadas de vuelta. De eso nos alimentamos y luego el alma se nos muere. Pues bien, terminamos, queridos hermanos. Decía, Dios ha venido al mundo para hacernos felices. La felicidad está al alcance de nuestras manos, si vivimos una vida según el Espíritu, como nos ha dicho San Pablo en la segunda carta de hoy día. No somos deudores de la carne para vivir según la carne, porque si vivimos según la carne moriremos. Moriremos, hermanos, moriremos. Las pasiones de la carne nos llevan a la tristeza absoluta de la muerte. En cambio, si vivimos según el Espíritu, si recibimos el Espíritu Santo y nos dejamos conducir por Él, entonces el cielo lo comenzamos a vivir aquí en la tierra. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser inteligentes, no soberbios, sino inteligentes, humildes e inteligentes, de reconocer que necesitamos a Él, que necesitamos más de Él para ser felices. En esta Santa Misa pidámosle con humildad: Señor, yo necesito más de ti. Yo necesito esta vida eterna que tú me ofreces. Llévame tú ahí a donde yo la pueda conseguir, ahí donde yo la pueda encontrar, porque no quiero vivir aquí, en esta tierra, por gusto, sin ser feliz. Y yo sé que tú me puedes hacer feliz, porque tú eres clemente, compasivo y misericordioso. De ti es el honor, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos.